Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a 1 de marzo del 2024, estrenando mes, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También tenemos que ser agradecidos con Dios por este regalo de un día más de vida, que gracias a su amor y a su misericordia que nos permite a ti y a mí reunirnos este día para hacer este video. Por lo tanto, le decimos gracias, y también la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre del Salvador y Madre nuestra, que gracias a su obediencia que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, que tenemos al Salvador. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidas y decirles gracias a nuestros padres. Así de que ya después de darle gracias a nuestros padres, también esto es la forma en que yo te digo gracias por regalarme este tiempo al mirar este video. Eso espero. Es de esta manera que lo hago con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti que me ves. ¿Listo? Aquí va. Así es. Aquí va. ¿Listo, cachetito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De lo bueno poco y de lo que se daba se acabó. Es probete, no artete, como se dice vulgarmente. Así de que hoy te voy a compartir. Estoy un poco triste por el tiempo, porque ahorita hice este video, pero resulta que no salió con voz, como ven, con sonido. Así de que eh, parte de lo que pasa al estar experimentando, y pues no sé qué pasó, pero no salió el sonido. Así de que hoy lo que te voy a compartir el día de hoy es respecto a la primera escritura que se nos dijo en la misa, que es el libro del Génesis, y en lo que es el celo, la envidia de entre hermanos. Así de que sin más, vamos a comenzar. Te voy a dar mi interpretación, mi reflexión, lo que me dice a mí, lo que yo comprendo, y te voy a leer la escritura. Así de que sin más, vamos a comenzar. Espero que hoy salga, ahora sí, ¿cómo se dice? El sonido. Y si no, pues entonces ya no lo voy a hacer, porque ya es como mucho. Así de que sin más, espero que salga con sonido. Y vamos a comenzar. ¿Listos? Esperando que salga todo bien. Así de que sin más, vamos a comenzar con, como te digo siempre, la introducción del libro del Génesis. Cuando leamos una palabra o una escritura, perdón, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que es importantísimo que leamos, porque ahí se nos da la información de que se va a tratar cada libro. Y sin más, vamos a empezar. Acuérdate que el libro del Génesis pertenece a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que se llama Pentateuco, y significa la palabra Génesis, origen o principio. Y vamos a empezar a ver qué nos habla la introducción del libro. Dice así: el Génesis, que se escribe la abreviación GN, cuando tú leas una Biblia, si ves GN, significa Génesis, abreviado. Y nos dice: Génesis, nombre derivado del griego que significa origen. Y se dividen en dos grandes partes estrechamente relacionados, que es la historia primitiva y la historia patriarcal. Déjenme mirar a qué horas voy a empezar, ya es bien tarde. Pero a ver, dice la historia primitiva. Dice: lo primero que enseña el libro del Génesis es que Dios es el único creador de todo cuanto existe. Quiso, además, que la especie humana se distinguiera entre los demás vivientes por su dignidad particular, como seres creados a imagen de Dios, con la misión de ejercer responsablemente el dominio sobre el mundo. Dice: esta primera pareja humana, llamada desde el principio a vivir en estrecha amistad con Dios,
debía cultivar su relación con el Creador mediante una libre aceptación, y por eso Dios dispuso que ellos observaran un precepto, en virtud del cual se afirmaba tanto la soberanía absoluta del Creador como la libertad y responsabilidad humanas. Pero el hombre y la mujer desobedecieron al precepto divino y a causa de su pecado entraron en el mundo el sufrimiento y la muerte. A partir de allí se inició una serie ininterrumpida de pecados que atrajeron sobre la humanidad el juicio de Dios. La historia patriarcal. Sin embargo, Dios no dejó que la confusión y dispersión de los seres humanos tuvieran un carácter definitivo. Por eso, la segunda parte del Génesis empieza a relatar lo que hizo Dios para liberar a los hombres de la situación que ellos mismos habían creado a causa del pecado. En el comienzo de esta nueva etapa de la historia, esta palabra del Señor a Abraham debió abandonar su país natal y Dios a su vez le prometió una tierra y una descendencia numerosa. Para confirmar su promesa, Dios estableció con Abraham una alianza y la selló con un juramento. Además, dejó establecido que su promesa no se referiría exclusivamente a la descendencia física de Abraham, sino a la humanidad entera. La promesa de Dios se fue transmitiendo de generación en generación. Sus herederos inmediatos fueron Isaac y Jacob, que también vivieron como inmigrantes en una tierra extranjera, sin otro punto de apoyo que la promesa de Dios. Sin embargo, Abraham compró en el país de Canaán una parcela de terreno para enterrar a su esposa Sara, como anticipo del acontecimiento que más tarde llegaría a su plena realización, la toma de posesión por parte de los israelitas de la tierra donde Abraham y los patriarcas habían vivido como extranjeros. De este modo, la trayectoria de los patriarcas aparece como una historia orientada hacia el futuro. También es significado que el Génesis concluya con la llegada de Jacob y de su familia a Egipto. Así, el relato queda abierto para narrar el acontecimiento que quedó ligado para siempre al nombre de Dios de Israel, el éxodo de Egipto. Así de que esa es la introducción de lo que nos habla el libro del Génesis. Ahora sí, ya con esa pequeña información o mucha información, vamos a comenzar con la escritura del día de hoy, que fue la primera escritura, es donde en el capítulo 37 del libro del Génesis, y que acuérdate que tiene 50 capítulos el libro del Génesis. Y vamos a comenzar con el capítulo 37, donde se nos habla, donde dice: Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y aquí empieza la historia de la familia de Jacob. Dice: José y sus hermanos. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante, pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más. Lo odiaron más todavía porque les dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto
mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño, que también les contó a sus hermanos, y les dijo: ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo: ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Y dice, continúa la historia: José es vendido por sus hermanos. Un día los hermanos de José fueron a Siquem buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Y dijo José: iré con mucho gusto. Contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que se iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos, no derramen sangre. Échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta. Luego lo agarraron y lo echaron al pozo, que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se lo llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allá adentro, rasgó su ropa en señal de dolor.
Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: el muchacho ya no está. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje: encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, dijo: sí, sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. En Egipto, los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto, y capitán de su guardia. Con esto terminamos y decimos: palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y hay mucho que reflexionar en esta escritura. ¿Por qué me llamó a mí mucho la atención? Pues en primer lugar por el tema que es, de qué se trata, de la familia, de los hijos, de los padres, cómo actuamos, qué hacemos, cómo tratamos a nuestros hijos y cómo es la convivencia entre los hermanos. Siempre hay más unidad unos con otros, según con los que tengan algo más en común, ¿no? Hay mejor relación. Pero en este caso, la observación, como les digo, ¿qué me dice a mí? ¿Qué interpreto yo como madre de familia, con los hijos, y cómo yo observo el comportamiento en mi familia, yo propiamente con mis hermanas, y en fin, a todo el comportamiento en las familias, como seres humanos que somos, como hijos de Dios? Y aquí hay muchos temas que yo observo y es lo que les quiero comentar, comenzando con primeramente el comportamiento de los hermanos con José. ¿Quién era José? ¿Por qué José era el favorito de Jacob? No era precisamente, de cierta manera lo miro yo, que fuera preferido, que lo quisieran más que los demás hijos, porque no, todos eran sus hijos y a todos los quería por igual. Pero la gran diferencia es que cuando uno trata a un hijo un poco diferente, no porque lo quieras más, sino que el comportamiento de ese hijo para con sus padres, ya sea con la madre o con el padre o con los dos, es cómo ese hijo te trata a ti como padre, como madre. Si tú a los hijos, en este caso, que José de cierta manera, según era especial y que según parecía que lo quería más, era por varias razones, y no era que lo quería más. Yo digo, en lo que yo entiendo, como yo estoy leyendo la historia, José era el más chico, era que había nacido en la edad ya de la vejez de Jacob, que era con la esposa que amaba más Jacob.
era fruto del amor, porque la amaba. A las otras, pues también, pero no de la misma manera realmente a lo que se dice ahí, pues como que era un amor muy profundo con la mamá de José, Raquel. Entonces ahí son varios puntos. Ahora, lo más que yo observo más era ¿por qué? Porque José era obediente con su padre. Lo que le ordenaba a Jacob, él hacía sin cuestionar. Le decía, ve allá y cuida a tus hermanos, ve a ver qué están haciendo, porque era como quien dice el chismoso, como se dice normalmente en el núcleo familiar de la familia, cuando uno va y dice la verdad, pues claro, los que echan mentiras o los desastrosos que no les tapan sus sinvergüenzadas, sus desórdenes, no les cae bien el hermano, dicen, eres un chismoso, vas y le dices todo a mi mamá o a mi papá, pero no es porque ellos se están portando mal, porque si se portaran bien no tenía por qué el otro ir a decirles. Si a él le daban la orden de ver y a ver qué están haciendo tus hermanos, a ver si están cumpliendo el trabajo que tenían que hacer, a ver si no andan por el otro lado, haciendo que se vayan, se desvíen de su trabajo, a ver si realmente están cumpliendo el trabajo que les dije que hicieran. Y recibía la orden José y él iba y obedecía a su padre. ¿Por qué? Porque lo amaba, lo respetaba y sabía que era lo correcto de hacer lo que su papá le mandaba a hacer, cuidar a sus hermanos y traerle la noticia de que si todo estaba bien. Y ese era el coraje que los hermanos tenían con José. Ellos, porque no eran tan obedientes, ni hacían, ni cumplían todo lo que su papá les decía, y por eso los tenía que vigilar Jacob con él. Porque ellos, en vez de pensar así, es como no se ponían a pensar, es que si van y me vigilan, es porque no me estoy portando bien. No están haciendo las cosas que su papá les está diciendo que hagan. Entonces, esa era una de las razones que Jacob tenía más consideración con el hijo, porque lo obedecía. Y es lo mismo que pasa en las familias. Si a mí, en mi familia, mis hijos, cuando estaban chicos, les decía lo que tenían que hacer, así como Jacob, y ellos obedecían, ¿quién se va a quejar? Estás bien, porque están haciendo lo que les corresponde. No les estás pidiendo que hagan algo mal, sino que obligaciones que les da, responsabilidades que tienen que hacer, que deben hacer, y lo hacen. Y si lo hacen no hay ningún problema. No les vas a decir nada. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con lo que tú les dijiste que hicieran. Ser obedientes. Entonces, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el hijo que cuestiona y dice, ¿por qué a él no lo tratan, por qué a mí no me tratan como a él? Porque si tú eres obediente, te mando a hacer algo y me empieza a decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué nada más yo? ¿Y por qué empieza a cuestionar? Y no lo quieres hacer, o si lo haces es de mala gana o a medias, y que te tienen que estar presionando para que lo hagas lo que ya se te dijo que se hiciera. Entonces esa es la gran diferencia. Y José, como hacía todo lo que el papá le decía, pues se ganó un lugar privilegiado en su corazón en obediencia, porque José no le daba problemas a Jacob, ni lo hacía pasar corajes, ni nada, simplemente recibía la orden y obedecía con gusto, sobre todo con gusto. ¿Por qué? Porque amaba a su padre. Por lo tanto, Jacob amaba a José y José a su padre y a los otros también, pero él no le daba problemas y él no cuestionaba lo que le mandaba hacer, y eran cosas buenas. Entonces, esa es la gran diferencia. Y los hermanos, en vez de tener celos de decir por qué José es el favorito y nosotros no, es decir, es que él está cumpliendo y obedeciendo a mi padre, no le causa problemas, no cuestiona y hace las cosas bien, las cumple, y nosotros no. Esa es la razón, no porque lo quiera más, sino que está respetando a su padre, la orden que le da que haga, es obediente. Y esa es la consecuencia de recibir
el cariño especial de Jacob porque es el hijo obediente. Así Dios también con nosotros. ¿Cómo a Dios no le va a dar gusto cuando nos dio los 10 mandamientos y nosotros hacemos el esfuerzo de cumplirlos con Él? Y al hacerlo nosotros le estamos dando su lugar de respeto a Dios y nos estamos beneficiando de ser obedientes, porque lo que nos dice ahí en los 10 mandamientos es para no causar daño a nadie y mucho menos a nosotros mismos. Estamos obedeciendo al Padre. Así también José con su padre Jacob, y Jacob en agradecimiento a esa obediencia le demuestra el cariño y la atención, pero no porque los quiera más que a los demás, es de acuerdo a lo que Jacob le dice a su hijo, haz esto, y el hijo lo hace. Le está respondiendo con amor, con respeto, que lo está respetando y obedeciendo. Por lo tanto, es recíproco de un lado y del otro, del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre. Fácil. Pero los demás no lo ven así, a su conveniencia, porque nada más están mirando el lado negativo, decir a nosotros no nos quiere igual, a mí no me quiere como a José, pero no, son sus acciones de José la gran diferencia a lo que ellos no hacen. Entonces, esa envidia que no tenía por qué haber y que ellos se la crearon con su comportamiento. Y José se ganó ese lugar privilegiado de ser obediente, punto. Entonces, todo ese resentimiento y ese celo, que en vez de trabajar en ese celo y decir, yo voy a hacer lo mismo que que José, para que mi padre me mire así o me trate así, porque José se lo ha ganado, y no hacer lo que estoy haciendo. Entonces, continúa la historia de ese celo mal infundado, y después de tanto celo que le tenían, planearon. Allí es donde yo analizo mucho la maldad de los hermanos. El que lo pensó, al que le vino la idea, que fue ¿cómo se llama? ¿A cuál hermano fue al que le vino la idea? A ver. Ya me perdí en qué fue. Perdonen un momento, ¿quién fue el que? Rubén fue el que le dijo que lo echaran al pozo, pero y Judas fue el que le dijo que ya me perdí, pues lo tendría que volver a leer. Bueno, aquí de todas maneras, Rubén, que fue el que tuvo la idea cuando escuchó que los hermanos dijeron que matara a José, ya de allí el que tuvo la idea de matar a José, imagínense, yo ahí ya veo la maldad. No es más que el envidia, es ya la maldad en sí. De que pensó, desde el momento en que te pasa por tu mente hacer daño a alguien, mucho menos a alguien de tu familia, es tu hermano de sangre, y tú te pasó por tu mente, lo planeaste, lo planearon, y los demás, que si uno lo pensó, pero los demás, lo que a mí me extraña es que los demás estuvieron también de acuerdo. Aunque Rubén dijo, no lo matemos, porque según él, que también yo no lo justifico a Rubén, ni puedo decir que tampoco fue bueno, en lo que yo entiendo, porque si realmente eres tú, es tu hermano o cualquier ser humano, tú en ese momento dices no,
esto no lo vamos a hacer porque es nuestro hermano y no te lo voy a permitir, punto. No tratar de aparecer bueno con esa respuesta que dio, que según se interpreta como, oh, pues no fue tan malo porque dijo, pues lo vamos a echar al pozo. Tampoco, ¿qué caso tiene? Para mí es lo mismo. Dicho de otra manera, pero es lo mismo. Aunque sea por un ratito, aunque sea que yo después diga que lo voy a sacar para ir a entregárselo a mi padre, no tenías que hacer todo eso. Simplemente en ese momento es no. Como hermano es no. Como ser humano es no. Punto. Entonces todos estuvieron de acuerdo, todos tuvieron la maldad de hacerle daño a su hermano de sangre y siendo el más chico, bueno, siendo el más chico, el más grande, simplemente tu hermano, y tuviste la maldad de desearle eso, de matarlo. Ya desde ahí estamos mal. Y luego más me asombra de que siendo hijos de Jacob, que vienen de su dinastía de Abraham, que es la dinastía, sus antepasados, su abuelo, su bisabuelo, y todavía viniendo de gente de fe, porque Abraham es el padre de la fe. Toda la dinastía de fe, de ser buenos y tener descendientes con ese sentimiento de tanta maldad, ¿qué nos dice ahí? Es lo que yo observo. Que nada nos asegura que por venir de tal lado, o de ser hijo de quién, nos asegura que seamos buenos, porque vienes de una gente que, en este caso, que de tanta fe y de ser buenos, a que tú seas bueno si tú tienes el libre albedrío de ser bueno o de ser malo. Eso tú ya lo decides. Tienes el buen ejemplo, pero tú decides qué quieres tú ser de ti mismo. Por eso Dios nos deja a la libertad para que después no tengamos esa justificación de decir, es que yo no sabía. No, es que tú lo decidiste porque tú quieres. Nadie te obliga a ser bueno ni a ser malo. Tú lo decides. Yo lo veo así. Entonces, viniendo de donde viene, de qué familias, de qué descendencia, y aún así la maldad en esos hermanos. Entonces, ¿cómo lo planearon? Y cómo, aunque sea, como les digo, para mí todos están en el mismo. Rubén, ¿qué dijo? Pues para después entregárselo al padre. Mal, de todas maneras. Porque ahí se hubiera puesto como debe de ser, no, porque es mi hermano y punto. Y decirle al padre lo que pasó, denunciarlo luego, no callarse la maldad, porque eso no se puede ocultar y eso ya está hablando de lo que es capaz la persona de hacer. Si eso se atreve a hacer con tu hermano de tu sangre, ¿qué se puede esperar que haga en otras personas? Ya la maldad está ahí. La cizaña, el diablo ya trabajó, ahí ya se metió. Entonces lo planearon y dijeron, bueno, ya de perdida, como cuando se fue Rubén y que le dijo, pues de perdida que lo echen allí en el pozo y luego según él para planear y llevárselo. Pero aún así, no fue así, porque cuando Rubén se fue y luego ya miraron que venían los mercaderes, fue cuando dijo Judas, uno que se llama Judas, dijo, mejor que lo vendemos. Y lo vendieron. O sea, todos la maldad ahí. Todos mal. Mala semilla, de cierta manera, ahí. Tanta maldad. Y entonces, lo vendieron. No les importó el sufrimiento del hermano, no les importó nada. Y todavía, por si fuera poco, después de que lo vendieron, pero Dios ya tenía el plan de que cuando alguien te pone trampa, sea quien sea, Dios siempre va a salir a tu defensa en su tiempo justo. Y no te quedas sin hacer la justicia y que salga la verdad. Y se lo llevan. Y por 20 monedas lo vendieron al pobre de José.
¿Cuánto sufrió? Imagínense cómo sufrió José al mirar que su propia gente, sus hermanos, su sangre, y el dolor de no volver a ver a su padre, que es lo que le dolía a José. La desilusión, el dolor tan grande. Pero se aguantó, él no traicionó, él no se quejó. Gente buena, gente que se sacrifica, que no te paga con la misma moneda de la maldad que tú le haces. Eso es la señal de ser un buen hijo de Dios. Y ese sufrimiento, esas lágrimas que tú derramas por causa de otras personas que te hacen llorar, te rompen tu corazón, Dios no se queda sin que tú recibas el pago de la bondad, del sufrimiento que tú pasaste, sufrimiento que no deberías de haberlo pasado, pero que otras personas te ocasionaron. Dios te da la bendición. Dios nunca te deja sola, nunca te abandona. Y fue lo que hizo. Lo vendieron, todo lo que pasó allá al pobre de José, pero con la bendición que él tuvo, desde ya esos sueños que José con su buen corazón, de la bendición que ya Dios le estaba dando ahí al tener ese don de la revelación de los sueños, ahí le estaba haciendo saber anticipadamente a José que él, a dónde el futuro que se le había para él, que él a esos hermanos que le causaron tanto daño y lo vendieron, él no les iba a pagar con la misma moneda y les iba a quitar el hambre, les iba a regresar el mal por el bien. Y así lo hizo, pero José no lo sabía, aún así. Pero ya Dios en los sueños, ya con eso que le estaba dando, revelando esos sueños, era lo que él iba a llegar a hacer. Y dicho y hecho. Entonces él, con aquella alegría, con su corazón limpio, contento de decir, mira, soñé esto, ¿qué querrá decir? Y ellos lo interpretaron a manera de que, oh sí, tú ya te crees muy un rey, nosotros te vamos a servir, tú eres, vas a llegar a ser grande y nosotros vamos a ser tus criados, despectivamente, con sarcasmo, cuando él simplemente estaba compartiendo con mucha alegría lo que él en sus sueños, el sueño que tuvo, los sueños que tuvo, y se los compartía. Pero él con su corazón limpio, de buen corazón. Y así, de hoy en día estamos igual. Cuando, bueno, primero voy a terminar el final de la escritura. Entonces, ahí él comparte todo con mucha alegría como familia y como algo bueno para compartirles a todos lo que él, su sueño. Y ellos lo tomaron sarcásticamente, con burla, a humillación. Y hasta el mismo Jacob, de cierta manera, que nosotros también te vamos a servir, pero después él se puso a reflexionar y se quedó pensando mucho, meditando mucho en eso, el sueño que José le había dicho. Entonces continúan y se lo llevan, lo venden y luego todavía, por si fuera poco, planea todavía matar el animal y la túnica para tener la evidencia, como aparentar, ahora sí como se dice, el crimen perfecto, de cierta manera, la mentira, de llenar la túnica de sangre y irle a contar la historia, la mentira a su papá, todavía el descaro. Sabían el daño que le iba a causar a su padre, el dolor de su hijo, la muerte de un hijo, y que me lo digan a mí para saber qué se siente la muerte de un hijo. Yo sé de qué se trata ese dolor, porque yo ya lo viví. Y aún así, no tener el más mínimo dolor, a darse cuenta de la gravedad de la situación del pecado tan grande, el dolor que le van a causar a su padre. Que yo lo veo también de cierta manera, venganza de hijo, para que mi padre sufra también por lo que él nos hace sentir a nosotros, que somos, que quiere más a José que a nosotros.
de cierta manera como que yo veo la dosis de veneno de la venganza hasta para con el papá, para que sufra el padre. Se desquitan. Entonces planean esa maldad y llenan la túnica de José y diciéndole la historia, la gran mentira de que según cómo había sido la muerte de José. No se pusieron, no les importó nada las lágrimas, el dolor de su padre y de la mamá de José, de la pérdida de su hijo. No se conmovieron, tuvieron aquel descaro de que todo lo planearon y no les importó. No les importó las lágrimas de su padre. Todo por el celo. Por eso es tan grave ese sentimiento. Y el pobre de Jacob llorando, cayó en depresión, me imagino yo, con ese dolor, que él lo único que quería era morir, que llegara ya el fin de sus días para poderse reunir con su hijo. Era tanto su dolor de que ese hijo se ganó su lugar privilegiado en el corazón de Jacob por la obediencia, por el amor que el hijo le demostraba con la obediencia, y no los desordenados y los abusivos, los bullies que eran sus hermanos con José, porque se reían de él, le daban carrilla, como se dice vulgarmente, le hacían bullying y le decían el chismoso de Jacob. Y no les importó ver el dolor de su propio padre, pues si no le importó el hermano, menos el papá. ¿Qué clase de hijos, qué clase de hermanos, qué clase de seres humanos eran? Y viniendo de donde, de las generaciones de personas de fe, de personas buenas. Y le contaron el cuento al pobre de Jacob, y él, muy dentro de él, esperaba reunirse a ver a su hijo, aunque sea ya cuando él falleciera. Se quería morir de tanto dolor, porque extrañaba mucho a su hijo. Y los otros no tuvieron compasión por su padre. ¿Y qué es la enseñanza que me dice a mí? Y tú allá en tu casita, ¿qué te dice a ti? Que nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros, y que para nosotros, a los demás, y que para nosotros los padres no hay hijo consentido ni hijo favorito. Puede parecer que es así, pero es pensar cómo estoy tratando a mis padres, qué les estoy dando de mí a ellos para que yo obtenga eso que yo quiero de ellos, así como en el caso de José. José era obediente, era amoroso, era respetuoso. Obedecía y amaba a su padre, lo mismo que Jacob a su hijo. Le recompensaban, ¿por qué? Porque estaba en igualdad. Yo te doy, tú me das. Te lo demuestro con hechos, no de palabras. Con hechos te demuestro que te amo, Padre. Con hechos te demuestro, hijo, que te amo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el mensaje, ellos, en vez de sentir ese celo y ser tan bullies y tan sarcásticos, es ponerse a pensar: si mi padre trata así a José, es porque José se comporta así con mi padre, y yo cómo me comporto con mi padre, cómo yo respondo a lo que él me dice, cómo lo trato, qué le estoy dando, lo mejor de mí o lo que me sobra o nada. En vez de tomar esa actitud de celo, es decir, ¿qué voy a hacer yo para recibir ese trato que está recibiendo mi hermano? Si uno, como padre, uno a todos los quiere por igual, pero la actitud de cada hijo, yo lo digo en especial, como yo les digo a mis hijos, ninguno es más ni ninguno es menos, pero cada uno, yo voy mirando cómo me van tratando, cómo voy teniendo, cómo me da cada uno de ellos el trato, cómo se dirigen hacia mí.
Y a mí no me van a ganar mi cariño o mi amor los voy a querer más por lo que tú me des. No, es cómo me tratas. ¿Qué me das de ti, lo mejor de ti? El respeto de perdida, el respeto. Si yo te trato con respeto, si yo te valoro, ¿tú qué me das a mí? ¿Qué actitud tienes ante mí? ¿Cómo me tratas? ¿En qué momentos? ¿Cómo me tratas? No lo que me das. El amor no se compra. El amor se da, el amor se gana. Con hechos, con gestos, con detalles, con actitudes. No lo económico, no el comprar. Es qué haces tú por esa persona. ¿Cómo te demuestro mi amor con hechos? ¿Qué soy capaz de hacer por ti? ¿O qué no soy capaz de hacer por ti? Para los padres, uno conoce a sus hijos y a cada uno tiene su lugar en nuestro corazón. Yo lo digo por mí. Cada hijo tiene su lugar especial y sé cómo es cada uno de ellos. Y sé qué esperar de cada uno de ellos. Sé de lo que cada uno de ellos es capaz de hacer o no hacer. Sin que me lo digan. Yo lo sé. Pero cada hijo tiene el lugar que le corresponde con sus hechos, con sus actos. Pero como hijos, a todos no hay favoritos, no hay consentidos. Es el trato, cómo se dirigen hacia ti. Ese es el lugar. Que cada uno tiene su lugar con sus hechos. Punto. Y todos son iguales. En el amor, todos son iguales. Ninguno es más y ninguno es menos. Pero la diferencia es lo que te da cada uno, cómo te lo demuestra con hechos. No con palabras, con hechos. Y así, en el caso de Jacob, y así yo pienso allá en tu casita, tú también con tus hijos, o tú como familia, con tus hermanas, con tus hermanos, en la comunidad. ¿Cómo nos ganamos el cariño, el respeto o la manera en que nos tratan? Es de acuerdo a lo que hacemos. Nuestros hechos son los que hablan, los detalles. El cómo nos tratan, cómo tratamos nosotros a los demás. Esa es la gran diferencia de que cada persona, de acuerdo al trato que te dan, es lo que está en tu corazón, que se lo han ganado o se han quitado de ahí, los has tenido que quitar. Son sus hechos, no lo que digas, no con dinero, es lo mejor de ti, que demuestras con hechos lo que la persona te importa y que allí está el lugar que esa persona se ha ganado o nos hemos ganado. Así como los padres tienen que, no por el hecho de que uno tenga los hijos, haya tenido los hijos, y si uno no se hizo cargo de ellos, no les dio lo básico, la obligación que nos correspondía, y darles el amor, darles el tiempo de estar ahí para ellos, de que no les falte de perdida qué comer, qué vestir, a la medida que uno pudo, pero que uno se hizo cargo de ellos. Y si uno no se hizo cargo de ellos, no les dio lo mejor de uno, ¿qué puede uno esperar? Que porque son hijos, cuando uno ya esté como estoy yo, que ya esté uno, que no se pueda uno mover. Gracias a Dios, yo hasta ahorita le doy gracias a Dios, que eso es lo único que le pido, pero no va a ser lo que yo digo, sino que me merezca. Pero si uno no ha dado lo mejor, y nada más porque son mis hijos, entonces
no me ocupé de ellos, no les di nada, no hice nada por ellos, y cuando yo esté, que no me puedan ni mover, entonces sí quiero que mis hijos vengan y me atiendan a mí. No, aunque sea sus padres, si uno no hizo nada por ellos, no tienen por qué. Porque para poder recibir hay que dar primero. Y también, si el hijo no ha sido buen hijo con sus padres, también, ¿qué esperas? Te van a querer, sí, pero tus hechos son los que van a hablar hacia tus padres. Porque yo digo, el amor se gana, el respeto se gana. Y no por el hecho de que seamos sangre quiere decir que vamos a ser buenos o vamos a ser malos, sino que simplemente tenemos que dar lo mejor de nosotros y darle su lugar a cada quien. Y los hechos es lo que cuenta, no lo que uno diga, es lo que uno haga. Y yo, como siempre estoy diciendo, no puede uno esperar que te den cuando uno no da nada, cuando uno no se sacrifica. ¿Por qué voy a esperar yo si yo no me he sacrificado para nada, para nadie, hacer nada? ¿Cómo voy a esperar yo que alguien se sacrifique por mí? No, yo voy a recibir lo que yo he dado. Y si no he dado nada, pues no voy a recibir nada. Y no tengo que quejarme. Entonces, es trabajar en lo que estamos haciendo mal. Reconocer primeramente, como en este caso de los hermanos, en vez de tener celos de José, es decir, ¿qué está haciendo él? Yo también lo quiero hacer para tener ese privilegio como José. No nada más quejarme y andar haciendo cosas desobedientes, no hacer caso a mi padre, ni escucharlo, ni obedecerlo. Por eso me andan vigilando, por eso tenía que mandar a José a ver dónde estaban sus hermanos. ¿Ustedes creen que si estuvieran haciendo bien las cosas, que no? ¿Qué tal si los mandaba a cuidar allá a los animales y se iban allá de borrachos o de andar de pata de perro, como se dice vulgarmente, andar donde no deben y dejar allá al ganado solo? No les tenía confianza a Jacob, por eso le decía a José, ve a ver si están allá tus hermanos, si están haciendo bien su trabajo. Si fueran bien responsables y bien todo, no tenían por qué andarlos cuidando. Es lo mismo tú en tu trabajo. Si tu patrón sabe que tú eres responsable, que llegas a tiempo y que eres responsable en lo que estás haciendo en tu trabajo, que cumples bien y lo haces bien, no tiene por qué andarte vigilando a ver si estás ahí. Pero si sabe que eres, como se dice vulgarmente, coyote, que le coyoteas al trabajo y que a la primera te vas cada rato al baño o a fumar allá afuera y buscas tiempo para no hacer tu trabajo, te van a andar vigilando, van a andar diciéndole al otro, oye, a ver, fíjate, a ver si aquel está allá en el registro, o ve a ver si ya limpió ya. ¿Por qué te andan mandando a vigilar a ver si ya cumpliste el trabajo? Porque no eres responsable. Por eso, das lugar para que tengan desconfianza de ti. Por eso van y te vigilan. Lo mismo, si eres infiel, si ya te saben algo, tu esposo, tienes desconfianza de tu esposo porque ya lo has sabido que anda con alguien que te ha sido infiel, ya le andas cuidando el celular, el pantalón, la camisa, a ver qué huele, o al revés, si el esposo no tiene confianza en la mujer que piensa que le es infiel, ahí la anda cuidando y revisando y todo. ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes actitud? ¿Por qué esa desconfianza? Porque ya te sabe algo, ya diste lugar para que existiera esa vigilancia. Porque cuando tú no hay razón para que te estén cuidando, te estén vigilando, es porque tú estás haciendo las cosas bien. No tienen por qué estar revisando el pantalón, ni el celular, ni nada, ni a ver a qué hueles. Pero si das lugar, si no estás haciendo las cosas bien, te van a cuidar, te van a vigilar. Porque uno está dando lugar para que suceda eso. En vez de decir, es que yo soy infiel, por eso ya sospecha de mí. Es que yo soy ratero, estoy robando aquí, por eso me vigilan en el registro. O estoy haciendo malas cuentas, es que porque ya hice aquí un cambio de números, por eso me están vigilando las cuentas. Porque hay razón para que tengan desconfianza de ti. Pero si tú eres una persona correcta, no tienen por qué
tener esa actitud contigo. Entonces todo en la vida es consecuencia de nuestros actos, de nuestro comportamiento. Por eso viene la consecuencia. Porque nosotros, en vez de decir por qué me vigilan, pero si tú sabes que robas, tú ya sabes por qué te vigilan, porque sabes que tú robas. ¿Por qué tiene celos de mí? ¿Por qué me cuida mi esposo? ¿Por qué me está vigilando? Porque sabe que ha escuchado o te ha encontrado algo que se da cuenta de que le está siendo infiel, y también al revés. ¿Por qué me vigila el pantalón, la cartera, el celular, mi esposa? Pues porque ya sabe algo, por eso, porque ya diste lugar. Y así, tan fácil como eso. Si te digo que voy a la tienda y me voy a otro lado, y por casualidad ya descubriste algo que no es así, que no voy a la tienda, que voy a otro lado, pues ahora me vas a ir detrás de mí allá a ver si es cierto que fui a la tienda. Qué feo es eso, que no tengas confianza. Pero yo digo, ya cuando estás en esa situación, no tienes tampoco por qué estar en ese juego. Pues simplemente sabes algo, tienes desconfianza. Hasta aquí se acabó el corrido. Tú por tu lado y yo por el mío. Se acabó. Y así aquí también, en vez de reflexionar los hermanos, el por qué tratan diferente a José, es por su comportamiento, por su actitud, por ser bueno y obediente. Y si me tratan así a nosotros por desastrosos, por flojos, por irresponsables, todo es de acuerdo a nuestra actitud. Pero eso no lo queremos mirar. Y todo el daño que causaron a su padre, a su hermano y a toda la familia. Y lo triste es que a mí me sorprende que siendo hermanos y tantos hermanos, y ningún hermano se puso a decir no. Todos callaron, todos la maldad ahí. Para mí todos. Y no les importó el padre, el sufrimiento. Entonces, ¿qué se puede esperar? Y luego aparte viniendo, como les digo, todavía más viniendo de la familia de fe. Y también eso que nos dice, o que me dice a mí, que nada te salva de que tú seas bueno o seas malo. Tú decides qué camino quieres ser y qué semilla permites que se siembre, germine en tu corazón, en tu vida. Y que eso nos está dando la prueba de que, como nos dice el Señor, son de barro y somos pecadores. Y nadie podemos decir, de esta ya me salvé. Pero de la única manera que sí lo podemos lograr es reconocer que no somos nada. Y que para poder estar siempre en el camino correcto es agarrado de la mano del Padre. Porque solamente así, agarrados y pidiendo que Él nos guíe y que nos libre de caer precisamente en esas tentaciones de la envidia, de los celos. Porque esos sentimientos, esos pensamientos no vienen de Dios, no son de ser buen hijo. Y no hay nada, como humanos tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Todos los días examinando nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo lo decimos, y sobre todo la consecuencia de esas palabras que voy a decir, que son flechas que salen con veneno o con amor. Cuando digo palabras sarcásticas con doble sentido para hacer herir a la persona que se sienta mal, que se sienta que no vale nada, que no es importante, ahí ya la estoy matando con esa flecha. Pero también, como nos dice la palabra del Señor, tú tienes el poder en la palabra de bendecir y de maldecir, de dar amor y de dar el desamor, con tus palabras, con tus gestos. El no me importa, el no, tú no eres nadie. Ay, sí, ya te crees la divina garza, te crees muy santa, ¿no? Te crees muy santo, te crees que todo lo sabes. No, y sobre todo de hoy en día tanto es el celo espiritual. Esto de José me llamó mucho la atención porque me vino a mí recuerdos en mí, que yo me pregunto muchas veces,
así como José está diciendo sus sueños, que Dios le está revelando ahí esos sueños, le está dando ya a saber lo que viene para él, sin saberlo él, anticipadamente, que va a valer la pena todo el sufrimiento que él está pasando y que va a pasar, que él todavía no sabía todavía, pero que Dios ya le está avisando a través de esos sueños que el mal que le iban a hacer a él se lo iba a recompensar, y a esos que son su propia gente, su familia, que lo quisieron matar y el daño que le hicieron, él en vez de haber reaccionado de la misma manera, con la maldad, con el desamor, no les pagó con la misma moneda, se aguantó, se ofreció de ovejita, así como nuestro Señor, de cierta manera, al sacrificio. ¿Y quién vino y les quitó el hambre? Aquel que quisieron matar. ¿Y qué fue con nuestro Señor Jesucristo también? ¿Quién pagó la deuda de la muerte del pecado? Por nosotros, nuestro Señor Jesucristo se sacrificó para que nosotros estuviéramos bien. José, todo eso lo aguantó calladito, sin ningún rencor, sino que su corazón se le desangró del dolor de ver de lo que fueron capaces de hacer sus hermanos y el sufrimiento de su padre, que él también lo único que quería era volver a ver a su padre, y Dios se lo concedió por su buen comportamiento, que no pagó con la misma manera, no tuvo ese deseo como los hermanos de la maldad, del celo, y Dios se lo recompensó y volvió a ver a su padre y le quitó a sus hermanos, aquellos que pidieron la muerte para él, él les quitó el hambre, los salvó, los perdonó. Por eso se dice, no hay que pagar con la misma moneda, te pagan con tú tratas bien a la persona, no cambies por el daño que te hagan a ti. No es culpa de uno. Tú sigue actuando igual, da amor, da lo mejor de ti. El problema es de la otra persona, como te quiera pagar. Si tú le haces un bien y te lo paga con mal, es problema de él. Pero tú no cambies tu manera de ser, pero te vas a retirar de esa persona, pero no le vas a pagar de la misma manera que él te trató. Si él te traicionó, tú no vas a traicionar. Tú sigue dando amor, sé tú, sé honesto, sé bueno, que nada de la maldad que te hagan a ti te haga cambiar tu comportamiento, tu esencia. Tú tienes que seguir siempre siendo tú, siendo bueno, dando lo mejor de ti. Lo que haga la otra persona es punto y aparte. Pero en este caso José, Dios lo compensó, les quitó el hambre y vio a su padre y llegó al lugar privilegiado por su buen corazón, por ser buen hijo de Dios y obediente al Padre de sangre y al Padre celestial. No cambió, él siempre era, ahora sí, amor con amor se paga. El amor del Padre, él devolvió amor con amor, no la mentira, la traición y el hacer daño. Tú me haces mal, yo te pago igual, no. Es dar amor. No importa que el otro no te responda de la misma manera. Ese no es tu problema. Tú sigues siendo bueno, sigues siendo honesto, sigues dando el amor. Aquel, tú da, y si la persona no te paga de la misma manera, pues ni modo, pero tú diste amor. Y Dios te va a recompensar eso. Y eso está de ejemplo para nosotros, los padres en la familia, los hijos, todos son iguales para uno, pero cada quien va haciendo su lugar privilegiado en nuestro corazón de padre. Y también nosotros, en los hijos, también nosotros como padres vamos haciendo nuestro lugar en el corazón del hijo. Si no somos buenos padres, buena madre, pues ¿qué voy a esperar yo que digan de mí o me quieran a mí? Ni modo. Si yo no soy buena madre, ni modo, no me extrañen. No soy buen padre, no me extrañen. Entonces no tenemos que tener esos sentimientos y esas divisiones como seres humanos y mucho menos en las familias. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y en este caso de lo espiritual, como les digo en el caso de José,
esa visión que tuvo. Y así muchas veces yo me cuestiono mucho por mi forma de ser, como yo cuando hago estos videos y que digo yo, tal vez yo la impresión que doy es de que como si fuera muy... Yo soy muy apasionada cuando estoy hablando de las cosas de Dios porque siento esa verdad y grito y quisiera compartir y como no encuentro la manera de decir que es verdad, esa verdad se las quiero transmitir y para que ojalá sintieran lo que yo siento, pero eso soy yo. Pero cuando yo comparto lo que comparto no es para decir o hacer creer, tal vez esa es la imagen que doy de creer como que yo me creo mucho, que yo sé mucho porque yo no sé nada, soy la que menos sé. Yo todo lo que sé, lo que cae en mis manos y lo que Dios me da a entender, lo que yo leo, lo que yo siento que es, con lo que yo me identifico, con lo que Él nos dice. Y por eso yo siempre digo, es lo que yo interpreto, lo que a mí me dice y eso es lo que yo siento, es mi verdad de lo que es Dios para mí. Pero yo no soy nadie para decir que yo sé porque yo no sé nada. Yo sé lo que Dios me hace que sepa y que lo diga y lo interpreto como yo pienso que es lo que Él me está diciendo a mí. Por eso yo digo siempre, es lo que yo interpreto, lo que a mí me dice, pero yo soy la que menos sé. Pero yo lo que sí sé y estoy segura es que no hay nadie como Dios, que Dios es el único Dios verdadero y que lo que yo siento en mi corazón es esa gran verdad y cuando yo digo algo de lo que yo siento que Él quiere que yo diga, es algo muy personal, algo que me dice, que me guía y Él me pone las cosas para que les ponga más atención y lo diga. Pero no es porque yo sepa nada o haga o piense yo que los demás no saben nada. No, porque la primera que no sabe soy yo. Pero yo nada más estoy aquí para darles esa motivación de que empecemos a leer la palabra de Dios, comprar la Biblia e ir aprendiendo e ir teniendo conocimiento y que nos demos cuenta que no estamos solos y que Él lo único que quiere es que nos demos cuenta que lo tenemos a Él y que Él nos va a sacar adelante porque no estamos solos, es nuestro Padre. Y a cada uno Dios lo va guiando en donde Él lo necesita. Pero lo principal es ir empezando a tener hambre de saber de Él, de empezar a conocerlo. Y a cada uno a su tiempo lo va preparando para que vaya entendiendo su palabra a como tú lo interpretas, como tú lo sientes, de acuerdo a ti, al permiso que tú le des que Él entre a ti. Y esta escritura me llamó mucho la atención porque como familia, con los hijos que tengo, con la comunidad, con las cosas de Dios, que hay mucho celo espiritual pensando, malinterpretando, que en el caso mío yo digo como que cuando tú dices algo, tal vez se imagine que tú quieres como demostrar que sabes mucho y que no sabes nada. Ay, sí, esta se cree muy santa. Ay, sí, esta se cree que todo lo sabe y no sabe nada. ¿Qué quiere decir que nosotros no sabemos nada, que somos tontos? No, porque no es así. Créanme lo que no es así. Tal vez esa es la imagen que dé yo, porque mi carácter es fuerte, muy directo, muy claro y puede ser, soy muy expresiva, soy muy gritona y puede entenderse que es como que yo me creo muy sabionda y que yo sé todo y que yo me la sé de todo, porque yo soy la que menos sabe. Yo nada más me dejo guiar de lo que el Señor me dice, me pone en mi corazón, mejor dicho, que debo entender y que cómo debo de decirlo a mi manera, porque no puedo ser de otra. ¿Cómo voy si yo nunca he ido yo no tengo estudios de nada? Yo no he ido ni a que me preparen para nada, ningún curso, ningún entrenamiento, ninguna nada. Todo es basado al hambre que yo tengo de saber de la palabra de Dios y yo estoy en esa búsqueda. Siempre tengo mucha hambre de las cosas de Dios y busco y busco y busco y busco y me informo, me lleno y voy aprendiendo. Pero no porque alguien me esté enseñando, el maestro, como yo le digo, es Él. Todo lo poquito que sé, es Él que me lo hace saber. De una manera u otra, Él lo pone en mis manos y Él me da
el entendimiento para que yo lo pueda entender. Yo no sé si será lo correcto o no lo correcto, pero eso es lo que yo entiendo, lo que yo interpreto. Y me siento muy bendecida de poder así entenderme yo con él. Le digo, pues Señor, habla tú y dime qué haga, y yo pones en mi corazón y yo lo digo a como pueda, porque yo no tengo preparación ninguna. Así de que pues eso es el hoy. Y también decirles que estas preguntas para finalizar: ¿qué causa la envidia entre hermanos? Y es: la envidia entre hermanos puede ser causada por la comparación constante, falta de atención de los padres o competencias por los recursos familiares. ¿Cómo afecta la envidia entre hermanos a la relación familiar? La envidia entre hermanos puede generar conflictos, rivalidad y resentimiento, afectando negativamente la relación familiar y la convivencia diaria. ¿Qué se puede hacer para mejorar la relación entre hermanos envidiosos? Es importante fomentar la comunicación abierta, promover la igualdad y el respeto entre los hermanos y buscar actividades en las que puedan colaborar y disfrutar juntos. ¿Cuándo es recomendable buscar ayuda profesional? Si la envidia entre hermanos persiste y afecta significativamente la dinámica familiar, es recomendable buscar la ayuda de un profesional como un psicólogo o terapeuta familiar. Y yo digo, mejor que eso es hacer un examen de conciencia, hablar directamente con Dios, reconocer nuestras fallas, reconocer qué es lo que nos molesta y entregarse todo a Él, pedirle a Él que nos guíe, que Él te ilumine, pedirle perdón y que te dé el discernimiento necesario para entender qué es lo que tienes tú que qué cambios hacer reconociendo tus fallas, qué te molesta de las personas que tú les tienes envidia o situaciones que tú sientes envidia o te molestan, y entregárselo todo a Dios e ir haciendo los cambios necesarios y mejorando esas cosas que nos dan que la autoestima la tenemos baja. Bueno, pues sin más, ahora sí me despido desde esta bellísima comunidad porque tengo que ir ahorita al Vía Crucis y empieza a las 6 y ya van a ser las 6. Así de que espero que vayan al Vía Crucis en su parroquia. Los espero en el próximo video. No me dejen sola, acompáñenme y que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Misión cumplida en la escuelita del Señor. Y sigan teniendo cada vez más hambre de las cosas de Dios. No me dejen sola, acompáñenme y los espero en el próximo video. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe y a reflexionar allá en tu casita y a ver qué te dice a ti y hacer los cambios necesarios. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima, hasta el próximo video, perdón. Buenas tardes, buenas noches.